Bueno, hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga en esta tarde, noche. Nos encontramos otra vez para transmitir la palabra de Jesucristo, la palabra del Señor. Y hoy quiero tocar un tema muy controversial, un tema que es muy polémico, pero que a la vez va a traer bendición, ¿sí? Porque la pregunta mía y la pregunta de todos creyentes a veces nos preguntamos, una vez que fuimos salvos, ¿permaneceremos siempre salvos? Porque hay una corriente, ¿no?, que en estos tiempos dice que, bueno, una vez que permanecimos salvos, que aceptamos a Jesús, nosotros permanecemos siempre salvos y que no importa la manera en que estemos, no importa si vivimos una vida tibia, no importa cómo estemos, de cualquier manera nosotros nos vamos al cielo, de cualquier manera somos salvos porque ya recibimos a Jesús, y no importa si vivimos en santidad o no, no importa si vivimos apartados del pecado o no, de cualquier manera nos vamos con el Señor. Y hay una doctrina en estos tiempos que surgió hace muchos años que dice: una vez salvo, siempre salvo. O sea, los salvos siempre salvo. Y yo creo que hay algo que nosotros debemos entender por la palabra de Dios. Por eso vamos a abordar esta predicación, este tema, y vamos a traer una gran bendición y luz a nuestra vida, que realmente nosotros sí podemos perder esa salvación y que debemos cuidarla. Lógicamente la salvación se nos da por fe, porque por fe somos salvos, ¿sí?, y no por obras. Esto quiere decir que las obras que hagamos nunca van a hacer que movan el corazón de Dios para ser salvos. Somos salvos por su amor, su gracia, porque comprendamos que la gracia significa el regalo y el obsequio, la perla que Dios nos dio, que es la salvación del alma. Así que vamos a tocar este tema y vamos a abordarlo y vamos a hablar y que el Espíritu Santo nos pueda administrar, ¿sí? Y dice en Filipenses, usted lo va a encontrar en Filipenses, lo va a buscar en su casa tranquilo después, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación, con temor y temblor. Solo en este versículo, solo en un versículo vamos a hablar, y de acá nos vamos a ir a varios versículos más de la palabra. Vamos a ir al tiempo de Jesús, el tiempo del fin, vamos a hablar en Hebreos, en Corintios, y vamos a comprender este pasaje, este dilema, porque muchos se preguntan en este tiempo: ¿qué pasará? ¿Podremos vivir una vida moralmente desastrosa y entrar al cielo? No importa cómo estemos. Ahora, pecamos todos, pero la palabra de Dios dice que si nos arrepentimos, somos salvos. Y hoy vamos a abordar este tema. Y Filipenses dice claramente, Pablo les habla a los de Filipo y los amonesta y le dice: mire, queridos hermanos, ustedes tienen que hacer esto. Sé que en mi presencia ustedes guardan la palabra y se cuidan y caminan con una buena conducta. Y sé que también en mi ausencia también lo hacen, pero ahora les voy a dar un consejo y los voy a ayudar. Quiero, dice Pablo, a ustedes, la iglesia de Filipo, a los filipenses, que se ocupen en cuidar, en proteger, en sobreguardar la salvación que Cristo les dio a través de su muerte vicaria en la cruz del Calvario, porque es un obsequio, es un regalo que Cristo les dio y ustedes los deben cuidar. Deben ocuparse en su salvación con temor y con temblor. Y por eso podemos ver también esto que habla Jesús, ¿no?, en los últimos tiempos, en el tiempo de Mateo, ¿no?, Mateo 10, 22, Mateo 24, que también habla de los tiempos escatológicos, los tiempos de la venida de Cristo, los tiempos del final de los tiempos, de la gran tribulación, como venimos hablando, pero también nos está hablando de la perseverancia. Y miren qué importante, porque acá Pablo les está hablando: ocúpense, perseveren en cuidar su salvación, perseveren, persistan, hagan una protección de sus propias vidas, cuiden su vida, cuiden su salvación, que es algo muy importante. Y si Pablo lo dice a través de las Escrituras es porque es muy importante. Entonces podemos ver acá, como dice lo que yo pude encontrar, ¿no?, que Jesús quiere que perseveremos en cuidar nuestra salvación. Y la palabra perseverancia viene del latín, que significa constancia, insistencia, ¿sí? Nuestro amado Señor Jesús usó esta palabra para dos cosas: hablarnos de las persecuciones venideras, en Mateo 10, 22 lo podemos encontrar, y hablar de la multiplicación de la maldad como consecuencia de las señales del fin. Y esto nos habla en Mateo capítulo 24, versículo 13, usted después lo va a buscar también. Recuerde Mateo 24, versículo 13, como también en Mateo capítulo 10, versículo 22. Miren,
Jesús expresó la importancia de perseverar en los caminos del Señor como un requisito indispensable para ser salvo. Cuando Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dio a entender que no seremos salvos por lo que un día hicimos, sino por lo que terminamos haciendo antes de morir, o por lo que nos encontró haciendo al momento de buscar su iglesia. Mire qué importante, hermanos, que es, como dice acá, dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Y dice que acá cuando Jesús dice que persevera hasta el fin, la intención de Jesús fue decir que no era lo que comenzábamos a hacer, sino cómo terminábamos nuestras vidas. Porque perseverar hasta el fin significa perseverar hasta el fin de nuestros días, hasta que estemos por expirar. Nuestra vida tiene que estar volcada a los pies de Jesucristo. Qué importante que es la perseverancia, qué importante que es perseverar en los caminos del Señor. Y como requisito, perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque era lo que Jesús decía y explicaba. Y muchos creemos que esta palabra es para el tiempo del día del fin, cuando ya vienen las tribulaciones y viene la gran persecución. Pero no solo está hablando para eso, para ese tiempo. Esta palabra fue escrita para que todos nosotros perseveremos hasta el fin de los tiempos, hasta el fin en que nosotros dejemos de respirar. Nuestra vida tiene que estar volcada a los pies de Jesucristo. Nosotros debemos proteger, cuidar, guardar nuestra salvación. La salvación es algo que Jesús ganó en la cruz del Calvario al dar su vida por nosotros allí en el madero, en la cruz. Y no le costó algo, le costó todo. Dios entregó a su Hijo para que fuéramos salvos. Y por eso esa salvación que es gratuita es la que nos entrega cuando venimos al camino del Señor. Después de ahí, nosotros debemos entender que debemos cuidar con temor y con temblor nuestra salvación. Porque el Señor nos llamó a vivir una vida en libertad. Pero no debemos usar la libertad como ocasión para pecar o para vivir una vida de libertinaje. Porque si la salvación no se perdiera, entonces, ¿para qué vivir en santidad? Entonces, ¿para qué buscar a Dios? ¿Para qué consagrarnos? ¿Para qué entregar nuestra vida a Cristo y vivir una vida apartada de lo malo? Si total nuestra salvación no está en juego, nuestra salvación no se puede perder según las teorías que se han soltado en estos últimos años, de que una vez fuimos salvos y siempre permanecemos salvos. Entonces, ¿para qué? Si la palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esta palabra sin significa que sin ese ingrediente, sin vivir en santidad, nosotros no nos podemos introducir al reino de los cielos. O sea que no podemos entrar al cielo, no podemos ver a Dios, no podemos ser salvos. Debemos vivir una vida en santidad, una vida separada para Dios, pero también una vida apartada del pecado. Porque una cosa es separarme para Dios y otra cosa es dejar lo malo. La santidad es paulatina, es algo que yo tengo que ir buscando día tras día para procurar cuidar mi salvación. Es muy importante el perseverar en la palabra del Señor. Y esta parte de Mateo 24, como que solamente dijera el tiempo del fin, pero no es solo el tiempo del fin, no es así. Es para todos nosotros y es para que entendamos que es para que día tras día nosotros perseveremos hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de nuestra vida. Porque la Biblia es clara, debemos perseverar en guardar con temor y con temblor nuestra salvación. No debemos dejar que aborde nuestro corazón o que se meta en nuestra vida nada que nos haga romper la santidad que tenemos nosotros para con Dios. Si hay algo que nos está apartando de vivir en santidad, si hay algo que estamos practicando, ya sea un pecado que lo empezamos a practicar, eso es lo que nos mancha y no nos deja vivir en santidad. Es lo que tenemos que dejar, ¿sí? Es lo que tenemos que obviar, soltar para vivir en santidad. Aparte, notemos que también lo dice en el libro de Ezequiel. Por otra parte,
Mire lo que dice en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel capítulo 3 vamos a encontrar que habla del deber de la atalaya. Pero mire lo que dice. Por otra parte, si un justo, mire lo que dice, se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta el bien que ha hecho. Mira lo que quiere decir esta palabra, qué tremendo que es Dios. Nos está hablando de que ese justo, ese cristiano que aceptó vivir conforme a Jesús, que fue librado de los pecados, que fue apartado, que fue bautizado, que conoció a Jesús, que conoció incluso al Espíritu Santo, luego dejó de hacer lo bueno, dejó de manejarse con una conducta buena y empezó a hacer lo malo. Y el Señor le envió una amonestación, una caída, para hablar con él y él se aperciba. Y dice que nadie le habló, esa persona morirá. Y ninguna de las cosas buenas que había hecho estando en el camino, siendo justificado por la sangre de Cristo, vendrán a memoria para él. Qué importante, hermano, es ver, aquí está hablando de un justo, de esa persona que recibió a Jesús, pero que no vivió una vida en santidad, sino que se apartó en los deleites de la vida, en los deleites de la carne, y se perdió. Por eso es muy importante cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que no debemos descuidar. Mira lo que dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad, qué importante, mire, qué importante, hermano, cuando ya recibimos el conocimiento de la verdad, cuando ya entendimos que conocimos a Jesús, debemos cuidar nuestra salvación, debemos apartarnos para Dios. Mire, en Hebreos capítulo 2 habla, dice que debemos prestar atención, hermano, a lo que hemos oído y a lo que hemos recibido, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire cómo Pablo está hablando y está diciendo a los hebreos: hermanos, queridos hermanos, escuchen y entiendan lo que una vez escucharon, lo que una vez aprendieron, guárdenlo en sus vidas y protejan su salvación. Porque dice la palabra: ¿cómo escaparemos, cómo huiremos si descuidamos algo que nos fue dado? Jesús dio su vida por nosotros en la cruz y nos entregó el obsequio, el regalo de la salvación. Y nos dijo: toma, esto es tuyo, ahora a ti te pertenece cuidarlo. Debes vivir una vida consagrada para mí, una vida apartada para mí, y alejarte de lo malo, porque de esa forma nosotros somos los que cuidamos nuestra salvación. Es muy importante. Mire, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27, también nos habla de esto. Y Pablo sigue amonestando a los de Berea. ¿A quién? A los gentiles, a los cristianos que vivían allí. Y les decía: muchachos, ustedes han conocido la palabra, ahora deben no desviarse, deben no apartarse. ¿De qué? De la palabra, de la verdad, tras el pecado. No. Mira que dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Si después, Pablo dice, si después de haber conocido la verdad, ¿quién es la verdad? Él dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, su palabra. Si después de haber conocido la verdad, de haber conocido a Jesús, de haber aceptado a Cristo y haber sido libre de los pecados y de los deseos de este mundo y a ser puesto de las tinieblas a su luz admirable, volvemos a enredarnos en los deleites del pecado y de este mundo, como si nada pasara, ya no queda ni un sacrificio más, porque ese sacrificio ya fue dado.
Solo nos queda una horrible expectativa del vapor y de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos de Dios. Y mire qué importante, hermano, es esto. Nosotros debemos tomar en serio la palabra. Vienen tiempos peligrosos y los hermanos de la iglesia, hablo en general, hacen oídos sordos a guardar su salvación. Mire lo que dice, es muy importante, Hebreos capítulo 10, 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida, o sea, su alma. Mire lo que preservamos cuando tenemos fe y avanzamos y nos apartamos de lo malo. Preservar, ¿qué significa preservar? Guardar, sostener nuestra propia alma. Dios tiene el poder para poder, el querer como el hacer, su buena voluntad, el cuidarnos, pero está en nosotros porque tenemos el libre albedrío de seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Y más en estos tiempos peligrosos dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. No somos de los que aceptamos a Jesús, que nos bautizamos y que cuando vienen las pruebas y las cosas que no queremos pasar, nos alejamos del camino del Señor. No, somos los que avanzamos, porque si somos los que retrocedemos, dice la palabra, no somos de los que nos volvemos atrás y acaban perdiéndose, no hay nada que hacerle. Hermanos, cuando nos volvemos atrás del santo mandamiento de Jesús, de la palabra del Señor, para ir a los deleites de nuestra carne, es volvernos atrás. Tú puedes estar dentro de la iglesia y vivir una vida de pecado, y vivir practicando algo que a Dios no le agrada. Y recordemos lo que dice la palabra, hermano, que el que practica el pecado es del diablo. Nosotros le pertenecemos a Jesús, y los que nacimos de Jesús, los que tenemos la simiente del Señor, ya no practicamos el pecado, lo obviamos. Sí pecamos cuando por ignorancia lo hacemos, pero ya no practicamos las obras de la carne. Por eso es muy importante, hermanos, somos de los que tienen fe y perseveran y preservan su vida, su alma. Esto lo vemos también, hermano querido, a Pablo en el libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 9, vemos como Pablo, después de haber subido al cielo 3 veces, de haber tenido un encuentro cara a cara con el Señor camino a Damasco, después de haber predicado y establecido iglesias y sufrido por el Evangelio, él mismo dice en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo mismo, el apóstol Pablo, nos hablaba de perseverar en la palabra, en la doctrina y en Jesucristo, y de tener mucho cuidado, de haber predicadole a mucha gente y después nosotros desviarnos del camino y autoconfiarnos de que no hace falta apartarnos para Dios y que no hace falta vivir en santidad y que no hace falta ordenar nuestras vidas porque ya fuimos salvos. No, algo que Dios dice es no, debemos preocuparnos por cuidar nuestra salvación. Mire, Demas fue un hombre que comenzó bien. Vemos a Demas en el libro de Filemón y Colosenses, podemos encontrar que Pablo le da gracias a Dios por Filemón, pero vemos en el libro de Segunda de Timoteo, escuchen, en Segunda de Timoteo dice, Demas, por amor a este mundo, me abandonó. Vemos que Demas, este hombre que comenzó bien, como decíamos al principio, no es como comiences, sino cómo terminas. No es como empieces, sino cómo terminas. Vemos a Demas comenzar bien, pero vemos a Demas enamorado de este mundo y abandonar a Pablo y al ministerio y el camino de Dios por los deleites de este mundo. Qué importante, hermano querido, que nosotros podamos perseverar. Qué importante que podamos afirmarnos en la fe y seguir a Jesucristo pese a lo que pese. Qué importante, hermano. Esto lo vemos en el libro de Éxodo. Por algo Dios habló con Moisés en el libro de Éxodo, hablando
Moisés con Dios y rogando Moisés tirándose a los pies de Dios por el pueblo de Israel porque era rebelde. Vemos a Moisés diciéndole a Dios: Señor, bórrame a mí de tu libro, pero perdona sus pecados. Y vemos a Dios contestarle a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 32, verso 33, diciéndole: al que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro que he escrito. Vemos en el libro escatológico de la revelación de los últimos tiempos, que es el libro de Apocalipsis. Vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 donde dice: y el que persevere hasta el fin será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire lo que dice primero: y el que venza es el que persevera, es el que venció, es el que se protegió, es el que se cuidó, el que se apartó, el que vivió una vida digna delante de Dios, el que empezó a tener una buena conducta y empezó a cambiar, a mejorar, ordenó su vida y dejó de vivir en los deseos de esta carne. Hermano, si la salvación no se perdiera, entonces ¿para qué Pablo escribir estas cartas? ¿Para qué Pablo escribir a los hebreos? ¿Para qué Pablo hablar de él mismo que sería descalificado? ¿Para qué Dios hablar con Moisés? ¿Para qué el libro de Apocalipsis diciendo: y el que venciere? ¿Para qué entonces Pablo hablaría a los Gálatas y le diría acerca de las obras de la carne, que los que practicaban tales cosas no heredarían el reino de los cielos? Hermanos, si la salvación no se perdiera, entonces ¿para qué vivir consagrados para Dios? Hagamos lo que bien nos parece. Dice la palabra en el libro también de Romanos: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿Cómo pecaremos si fuimos librados del pecado? ¿Cómo viviremos aún haciendo lo malo si fuimos libres de esa vida que vivíamos? La vida dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todo es posible, pero tú tienes que perseverar en la gracia y guardar tu vida para el Señor. Una cosa es que Dios te haya regalado la salvación cuando lo aceptaste. Otra cosa es que tú cuides esa perla preciosa que el Señor entregó en tus manos. El Señor te regaló la salvación, el Señor se jugó por ti, pero ahora a ti te toca cuidar esa perla de alto valor. Qué importante, hermano, qué importante es la palabra del Señor. Dice en Apocalipsis: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Qué importante, hermano, es seguir a Cristo. Qué importante es seguir a Jesús. Qué importante es saber que la perseverancia es algo muy importante en la vida del creyente. No solo perseverar en congregarnos, sino perseverar en vivir en santidad. Perseverar en buscar a Jesús, al Espíritu Santo. Perseverar en amar a Jesús, en seguir a Cristo, en vivir por Cristo. Pero dejar de vivir una vida que no le agrada al Señor. Qué importante, hermano, que esta palabra, que puedas perseverar, que puedas seguir adelante. Pablo también en el libro de Romanos volvió a decir que nosotros como gentiles éramos insertados al olivo original, pero que debíamos permanecer en esa bondad porque corríamos el riesgo nosotros mismos de ser cortados. Ahí nuevamente nos está hablando. Qué importante, hermano, que sigamos el camino del Señor. Que sigamos a Jesús pese lo que pese, no importa lo que pasa a nuestro alrededor, que podamos mirar a Cristo, puesto los ojos, dijo Jesús, en el autor y el consumador de la fe. Cristo es el consumador de la fe. ¿Y qué nos separa del amor de Cristo? Nada. Pero qué importante, hermano, que puedas aceptar a Cristo, pero que después que lo aceptes puedas caminar con la palabra en tu corazón y guardarte para el Señor, para que cuando venga Cristo a buscar a esa iglesia te halle preparado, te halle atento, velando y con una vida preparada para ser levantado junto con Él. Cristo viene pronto y necesita que la iglesia se prepare. Hermano, el saludo con la paz del Señor. Que Dios te pueda bendecir en esta tarde
Mira, que esta palabra puede entrar a tu corazón, que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida. Es muy importante. Yo te saludo con la paz del Señor, te habla el pastor Juan. Espero que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, que seas bendecido por la palabra y que donde quiera que te congregues, cuando comiences a congregarte, recuerda, vive en santidad, juégate por Dios y apártate de lo malo y cuida tu salvación con temor y temblor. Algo que Dios te entregó en tus manos, que es la perla preciosa que te entregó. Que Dios te bendiga mucho. Y nos encontramos, Dios mediante, el jueves para compartir la enseñanza del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga muchísimo.